Capítulo 19 y 20. No soy dueño de Avatar, ni de la historia es de @Fabio_2001 de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Situado en una colina, Takeda se mantenía de brazos cruzados, mientras observaba un punto lejano en el horizonte, de donde nacían varias estelas de humo, elevándose hacia un cielo inundado de estrellas. Azula, aproximándose por detrás de él, ni se molestó en tratar de ocultar su presencia. ¿Preocupado?, cuestionó ella, al situarse justo a su lado. Claro, debe ser difícil regresar a tu hogar solo para verlo así. Ahora bien, ¿no te parece un buen momento para decirme cómo piensas librarla? Cierto. Ese era su objetivo. Salvar Yangon, y evitar que el Reino Tierra pudiera emplear ataques en territorio de la Nación del Fuego, ahora que prácticamente no tenían una flota disponible para surcar los mares. Pero no podía solamente lanzarse al ataque sin más. Luego de su encuentro con la barcaza llena de refugiados, bajo órdenes de la princesa, esta fue enviada a la capital para que se le informara lo antes posible al Señor del Fuego. Después, dispuesta a ir directo hacia su nuevo destino, Takeda, como era originario de la colonia, le propuso a la joven dirigirse a una costa cercana que conocía, ya que la misma estaba muy oculta y cubriría su llegada. Además, ofrecería una vista perfecta de Yangon, lo que ayudaría a saber en qué tan mal estado se encontraba. Ahora, teniendo a la que alguna vez fue la colonia más rica de la Nación del Fuego, sufriendo los estragos de un ataque que aún se mantenía activo, solo quedaba discutir dos cosas: cómo y cuándo atacarían. Desde su posición, el gran asentamiento mostraba ser igual, o casi más grande, que la capital. Y aunque su imagen no mostraba la grandeza que alguna vez pareció poseer, lo extensa que era ya dejaba una gran impresión. Pero donde la vista de Takeda se fijaba más era en tres puntos exactos, que serían fundamentales en la lucha que se iba a librar: el puerto, la ciudadela central, y la entrada norte. En el primero, decenas de diferentes tipos de embarcaciones lo llenaban por completo, sin dejar un solo muelle disponible para que algún otro pudiera atracar. No muy lejos, 5 navíos de madera lo mantenían cercado, haciendo imposible cualquier intento de escape por mar. Después, en la última línea de defensa que impedía la toma total de la ciudad, una bandera rojiza, con una flama negra dibujada en ella, era la señal inequívoca de que todavía había quienes seguían ofreciendo resistencia. Por último, decenas de tiendas de campaña yacían frente a la entrada norte, a las afueras de la metrópoli. Seguramente, el ejército invasor se plantó en ese sitio antes de comenzar con su ataque. No obstante, existía cierto detalle, cierta cosa, que conseguía dejarlo intranquilo. Como casi todas las colonias existentes, Yangon poseía una muralla exterior con el propósito de hacer frente a cualquier posible amenaza externa. Para que la guarnición local se haya visto forzada a replegarse al interior de la ciudadela, los invasores tendrían que haberla atravesado de algún modo. Pero, aunque no podía verla en su totalidad, lograba notar que en ninguna parte había indicios de que hubieran intentado tomarla. Exenta de cualquier daño, hacía que la pregunta de cómo habían logrado adentrarse tanto en la colonia hasta estar a nada de conquistarla, con el muro defensivo intacto, resonara en su mente. Sigo esperando, dijo la princesa. Solo hay 5 barcos del Reino Tierra. Y nosotros solo tenemos 3. Nos superan en número. Pero sus barcos están hechos de madera. Fáciles de incendiar. Lástima que eso es exactamente lo que tratarán de evitar en cuanto nos vean venir. No son tan tontos como para olvidar que somos maestros fuego. Intentarán tomar distancia de nosotros para así rodearnos. Yo pensaba utilizar algo más poderoso que el fuego, princesa, decía mientras le daba una rápida mirada. Ah, ya veo. ¿Quieres que use mis rayos, y sea yo quien los hunda? Bien, será algo muy sencillo para mí. Pero aún hay todo un ejército con el que tenemos que lidiar. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Reduciendo sus números. Cuando hayamos hundido sus barcos, una gran parte de sus fuerzas irán hacia el puerto para tratar de repelernos. Esperarán que desembarquemos y los ataquemos de frente, pero no lo haremos. ¿Y entonces? Hay 3 almacenes que guardan gelatina explosiva en el puerto. Y si los hacemos estallar, cada maestro tierra que esté en el puerto volará en pedazos. Me gusta. Pero los supuestos almacenes de los que hablas están allá, y nosotros aquí. ¿Cómo se supone que llegaremos a ellos? Hay un pequeño agujero en la muralla, justo de nuestro lado.
Es muy pequeño como para que un ejército pueda usarlo, pero sí para un pequeño grupo. Después solo hay que llegar a los almacenes, y distribuir la gelatina por todo el puerto. Bien, entiendo. Pero ¿cómo es que estás tan seguro de que esos almacenes todavía guardan gelatina explosiva? Los maestros tierra podrían haberlos saqueado ya. ¿Y por qué habría tanta como para tener 3 almacenes? Además de tener un astillero, Yangon produce bastante material de guerra. La gelatina explosiva tiene mucha demanda en cada punto del frente, y también se puede vender a buen precio. Y sé que todavía están allí, porque todo está guardado en cabinas de metal, para evitar el robo, o contener una explosión accidental, si llegara a ocurrir. Solo el encargado de los almacenes tiene la llave, y lo recogimos cuando enviamos a los refugiados a la capital. ¿Tu amigo Shao? Eso no me lo esperaba. Cuando suplicó venir para ayudar, no pensé que fuera alguien útil. Ahora, una última pregunta. Después de haber tomado el puerto, ¿qué se supone que haremos? Aún quedarán muchos enemigos de partidos por toda la ciudad. Iremos hacia la ciudadela interior para reunirnos con la guarnición local. Después, empujaremos a las fuerzas restantes del Reino Tierra hacia las afueras de la ciudad. A partir de allí, solo esperamos a que llegue Shinu con sus refuerzos. Le dije a uno de los refugiados que le enviara una carta que le di apenas lleguen a la capital. Las cartas directas son más rápidas que las órdenes del Señor del Fuego. Por tu bien, ignoraré eso último que dijiste. Aunque a mis capitanes les alegrará saber que ya tenemos una estrategia a seguir. Y debo admitir que tu hogar suena bastante interesante. No entiendo cómo es que no supe de este lugar antes. No es mi hogar. Creí que habías dicho que naciste aquí. Eso no lo hace mi hogar. Acto seguido, Takeda se dio la vuelta y descendió de la colonia. Dejando a la princesa sola, mientras lo observaba irse. Momentos después, con una inmensa luna llena alzándose en su punto más alto, la estrategia dio inicio. Primero, un pequeño grupo de 8 miembros partió para realizar los preparativos necesarios, con un margen de tiempo limitado. Cuando este acabara, las demás fuerzas restantes zarparían para dar comienzo con el ataque, siendo dirigidos por la princesa. Pero si el puerto no lograba despejarse para que un desembarco seguro pudiera ejecutarse, entonces la misión de salvar a Yangon acabaría en un rotundo fracaso, y los cruceros tendrían que retirarse al ya no contar con el factor sorpresa. Consciente de ello, el joven militar, acompañado de 7 maestros fuego regulares, más otro que vestía ropas de civil, se dirigió a una posición exacta de las murallas de la ciudad, donde se encontraban varias rocas acumuladas. Su aproximación no fue detectada por nadie, debido a la extraña falta de vigías, y eso permitió que el ruido que se produjo al remover las piedras no fuera notada por nadie. Entonces un orificio que llegaba hasta el interior de la colonia fue revelado, y era lo suficientemente grande como para ser usado por un hombre adulto promedio. Al ingresar no se podía ver ninguna luz al final, lo que significaba que algo obstruía la salida del otro extremo. Por suerte, solo terminó siendo una débil placa de madera que salió volando con una hilamarada de fuego. Ya finalmente adentro de la colonia, el no maestro observó los edificios que se alzaban a su alrededor, con el característico diseño que solamente se podía apreciar en poblaciones de la Nación del Fuego. Sus compañeros, en cambio, se centraron únicamente en él, esperando a que los dirigiera. No parecía importarles mucho el nuevo ambiente. Aunque aquel que vestía pantalones cortos de color negro, que le llegaban hasta las rodillas, y una camisa manga larga de rojo, con un cinturón del mismo color, parecía verlo con ojos de culpa. Por supuesto, se trataba de Shao, quien era el único que, por razones ya mencionadas, no daba la impresión de ser parte de las Fuerzas Armadas. Takeda, no queriendo desperdiciar un solo segundo, giró levemente su cabeza, y les indicó a todos los demás que lo siguieran. Así, recorriendo con sigilo y cautela calles vacías, exentas de cualquier tipo de actividad, el grupo llegó rápidamente a su destino sin toparse con ninguna posible patrulla que estuviera paseándose por la colonia, al estar realizando alguna ronda de vigilancia. La fortuna siguió favoreciéndoles, y encontraron que en el puerto tampoco existía una sola alma viva que pudiera percatarse de su existencia. Tal vez, los marineros de las naves del Reino Tierra hubiesen podido llegar a verlos, si no hubiera otras ancladas en cada muelle del lugar, bloqueándoles la vista por completo.
El grupo accedió al primero de sus objetivos sin problemas, situado exactamente en la parte central de todo el puerto, ignorando los demás materiales que se guardaban allí. Nada más estaban por la gelatina, y la encontraron almacenada en barriles de madera, tras abrir una gruesa puerta de metal, que solo pudo ceder gracias a un juego de llaves que poseía Shao. Fue de esa forma que con mucha facilidad vaciaron la bóveda, y depositaron el material de forma que pudiera generar un amplio daño llegado el momento de utilizarlo. Aún así, no era suficiente para cubrir cada sección del puerto, por lo que se pusieron manos a la obra para vaciar los otros dos depósitos lo antes posible. Uno se hallaba en el punto izquierdo del puerto, mientras que el otro en el derecho respectivamente, y la tarea resultó ser tan sencilla, que terminaron con un buen margen de tiempo. Ahora, con ya todo dispuesto para saltar por los aires, solo hacía falta crear una mecha que lograra conectar con absolutamente todo, para así conseguir que efectivamente sucediera lo que tenía que suceder. Por desgracia no fue posible producir una así. Simplemente eran muchos explosivos, demasiados tal vez. Por lo que se vieron forzados a hacer 3. Cada una lograba alcanzar la totalidad de la zona alrededor de los 3 almacenes, y en consecuencia, los creadores de las mismas tuvieron que dividirse. Algo necesario para conseguir que todo ocurriera de acuerdo al plan. Así, los 8 se dividieron en 2 equipos de 3, y uno de 2. Cada equipo se resguardaría en un lugar seguro, donde los esperados estallidos no los alcanzasen, y al mismo tiempo estar lo bastante cerca como para encender las mechas que cada grupo se llevaría consigo. Takeda optó por estar con Shao, y luego de aclararle al resto de sus hombres que sería la suya la primera en ser prendida, y que solo hicieran lo mismo con las suyas cuando escucharan las explosiones, todo el grupo se separó, yéndose cada uno por su lado. Oye, espera, decía Shao, mientras apoyaba su mano en el hombro de Takeda, conozco un lugar perfecto para escondernos, y ver el puerto. Ven. Takeda tenía la mecha en sus manos. Podía ignorarlo si quisiera, no era un soldado. Pero como él se había ido de Yangon desde hacía tiempo, optó por escucharlo. Terminando en lo que, por fuera parecía ser una simple casa de madera. Pero que por dentro, al notar la gran cantidad de mesas y sillas de partidas, y una estantería repleta de botellas frente a un mostrador, supo que lo habían llevado a una taberna. Por otro lado, al dejar la puerta por la que ingresó al establecimiento entreabierta, pudo confirmar que sí podía ver gran parte del puerto, estando a una distancia prudente, y perfecta para que aquello que portaba pudiera ser utilizado sin dificultad. Ahora, solo era cuestión de esperar a que la princesa hiciera su aparición. A medida que los segundos pasaban, la incertidumbre nació en los corazones de ambos jóvenes, aunque ninguno lo expresaba de forma evidente. Y mientras el silencio entre ellos se mantenía sin cambio alguno, Shao terminó por romperlo al preguntarle. «Te han ido bien las cosas, ¿verdad? Amigo cercano de la princesa». ¿Quién lo diría? Takeda no dijo nada en respuesta a tan errada afirmación. Prefirió seguir observando a que los cruceros de azul aparecieran, creyendo que en algún momento su acompañante se daría cuenta por sí mismo que no era el mejor momento para hablar de cualquier otra cosa, al estar en medio de algo tan importante. Nadie en la ciudad podrá creerlo cuando se sepa. Seguramente todos vendrán a verte para que les hables de ella. Ah, por cierto, después de que te fuiste tu abuelo, se fue de la colonia sin decirle a nadie. Lo sé. Oh, bueno. Solo quería avisarte, eso es todo. ¿No quieres saber cómo han ido las cosas por aquí? Mucho ha cambiado desde que te fuiste. Algo irrelevante, que no tenía ningún valor para su situación actual. Ignorarlo no parecía ser una mala forma con la que transmitir su nulo deseo por hablar con él. Sobre todo con él. Ante esto, tras dejar que el silencio volviera a instaurarse en el aire durante un instante, Shao suspiró y dijo. Lo siento. En verdad lo siento, Takeda. Por todo, su voz se escuchaba aguda, cargada de angustia y vergüenza. Manteniendo su rostro todavía mirando hacia el suelo, como si se hallara incapaz de al menos tratar de ver a quién le dirigía sus palabras, la gente no debió de haberte tratado como lo hizo, y yo tampoco. Sé que no me creerás, pero, en serio lo lamento. Si hay algo, o alguna forma en la que pueda, el que te callaras ayudaría, dijo de forma algo tajante, y brusca. Con eso, la conversación terminó, y ninguno volvió a dirigirse la palabra durante el resto de la noche. La luna seguía alzándose en el cielo junto con las innumerables estrellas que siempre la acompañaban.
y su luz azulada lograba entrar por la puerta que Takeda seguía usando para ver el exterior. Era tenue, débil debido al fuego que existía en otros puntos lejanos de la ciudad. Pero de algún modo, lograba hacerse notar en el interior del edificio, donde una fuerte oscuridad predominaba en cada esquina. Sus únicos habitantes parecían ignorar por completo esto, al estar sumidos enteramente en sus propios mundos. Uno, sentado cabizbajo, y el otro, aguardando la llegada de su princesa, al mismo tiempo que apretaba su puño con fuerza. Finalmente, tras varios minutos, los 3 cruceros de guerra de la Nación del Fuego se mostraron ante todo Yangon. Azula, parada en la cubierta de su embarcación personal, con sus manos a su espalda, miraba con emoción la colonia que había venido a liberar por mero capricho suyo. A pocos metros, sus ancianas consejeras, Lo y Li, admiraban lo mismo que ella con preocupación. «Princesa, aún podemos retirarnos y volver con su padre», dijo Lo, «esta colonia no vale su tiempo», siguió su hermana. «Tal vez, pero ya lo decidí. Voy a salvar esta colonia, y aprovechar la oportunidad para enfrentarme a verdaderos maestros tierra. Además, esto es exactamente lo que mi padre quería de mí al enviarme a la campaña de Omasu. Solo estoy cumpliendo con su voluntad». Su padre fue sabio al hacer eso. Pero en ese momento, usted contaba con muchos más hombres de los que posee ahora. Nos superan en número, y aunque lográramos reunirnos con la guarnición local, es poco probable que logremos igualar la cantidad del enemigo. ¿Y creen que no lo sé? Giró levemente su cabeza hacia ellas, alzando su voz con claro desagrado. ¿Creen que sería tan inconsciente como para no ver algo tan obvio? ¿Me toman por estúpida? No, princesa, jamás. Solo queremos lo mejor para usted. La vista de Azula retornó a la colonia al oír eso. Aunque tienen razón. Incluso si todo sale de acuerdo al plan, difícilmente lograremos expulsar al resto de las fuerzas del reino tierra de la colonia. Y aunque lo consigamos, no habríamos hecho mucho en realidad. Todavía seguirían estando a nuestras puertas, y si pudieron entrar una vez, no veo por qué no podrían hacerlo de nuevo. Entonces, ¿por qué sigue con esto? Preguntaron ambas. Dejémoslo en que, solamente quiero disfrutar de unos excelentes fuegos artificiales. Las dos mujeres se miraron entre ellas, no muy seguras de la respuesta que les dio su joven ama. Pero la aceptaron sin más, al no querer ofenderlas y la contradecían. Volviendo con la princesa, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, conforme su embarcación seguía aproximándose hacia el bloqueo naval que debía romper. Donde podría demostrar una vez más el gran alcance de su poder, el poder de la realeza. Un poder del que estaba orgullosa. Y que no dudaría en emplearlo ahora que tenía una oportunidad de oro. Las tripulaciones que mantenían el cerco, y el resto de las fuerzas del Reino Tierra en la colonia, ignoraban por completo que 3 cruceros de guerra habían llegado con el fin de asistirla. Esto se hizo evidente para Azula, al no escuchar ni un solo sonido de alarma conforme sus naves seguían avanzando sin detenerse. Tal incompetencia seguramente se debía a la seguridad que sus futuras víctimas sentían por una victoria que creían ya tenían asegurada. Queriendo cambiar eso, la hija de Osai estiró su brazo izquierdo, produciendo que toda su embarcación personal girara en esa dirección. Luego, al tener un espacio y vista perfecta de sus actuales objetivos, pasó a producir sus tan característicos e inconfundibles rayos. Tranquila y segura, su concentración radicaba enteramente en sus movimientos, para que fueran los más precisos posibles. Controlar las energías en su interior, requería de una alta disciplina y poseer un control total de todo su ser. Cosa que para muchos otros maestros fuego seguramente era algo tedioso, difícil de conseguir. Pero que para un prodigio como ella, que había practicado cientos de veces la misma secuencia, resultaba ser solo un juego de niños. Y cuando finalmente el sonido de un poderoso relámpago apuñaló el aire, el estruendo de una fuerte explosión le siguió. Al estar constituida únicamente de madera, el fuego se propagó rápidamente en la pobre nave que terminó siendo elegida para ser la primera presa de nuestra maestra. Por supuesto, ya conscientes de lo que tenían encima, las demás embarcaciones que conformaban el bloqueo, trataron de maniobrar lo más rápido que pudieron, en un intento por tratar de responder ante sus nuevos enemigos. Sin éxito. Azula siguió atacando y atacando, impidiéndoles ofrecer cualquier resistencia. Sus ofensivas eran demasiado rápidas, y en cuestión de segundos, las llamas abrazaban cada barco del Reino Tierra, mientras se hundían lentamente.
Los tripulantes, desesperados por no compartir el mismo destino que sus medios de transporte, nadaron hacia la colonia, sin saber que ese sería su último error. Satisfecha con su obra, la princesa alzó su mano, y cada uno de sus cruceros se detuvo en seco. Ella ya había hecho su parte. Tocaba que Takeda hiciera la suya. Minutos más tarde, todo el puerto de Yangon se mostraba sobrepoblado de cientos de tropas del Reino Tierra, que seguían llegando del interior de la ciudad. Al analizar con cuidado la cantidad de efectivos que se mostraban decididos a plantarles cara, resultaba fácil suponer que el número total del que gozaban las fuerzas enemigas podría llegar a alcanzar los 10.000. Obviamente, los recién llegados solo consistían en una parte de ese número. Los demás debían de seguir cercando la ciudadela para evitar que la guarnición de allí no tratara de escapar, ahora que habían llegado refuerzos. Pero seguían siendo bastantes. Aunque en realidad, no importaba. Todo seguía yendo acorde a como se esperaba. Y cuando dejaron de llegar más hombres a los muelles, cuando cada una de esas unidades insignificantes adoptaron formaciones cerradas bloqueando todos los accesos, y cuando sus oficiales gritaban palabras de ánimo para elevar la moral del resto, el responsable de todo este suceso prendió su mecha, sellando sus destinos. El aire estaba cargado de humo y sangre. La presencia de la muerte podía apreciarse en todas partes, en lo que era una escena horrible y desastrosa que antes no existía. Aquellos que fueron testigos de su creación, ahora la recorrían horrorizados por lo que tenían frente a sus ojos. Y aunque todos eran maestros fuego, entrenados en el arte del combate para desenvolverse bien en la guerra que asolaba al mundo, a ninguno le resultaba fácil admirar la tremenda cantidad de cadáveres que dominaban lo que hasta hace un par de segundos había sido un puerto en perfectas condiciones. Reducido casi a escombros, y con todas las embarcaciones que habían por lavado sus muelles envueltas en llamas, apenas si había indicios de lo que había sido en el pasado. Pero con Azula, las cosas eran distintas. Ella, a diferencia del resto, no estaba afectada en lo más mínimo. De hecho, nada más que satisfacción y gusto podían percibirse de su rostro. No había terror, miedo, o cualquier otra emoción que sus demás subordinados sí expresaban. Solo satisfacción y gusto, nada más. Pisando charcos de sangre, pasando por encima de centenares de restos humanos casi irreconocibles, los labios de la joven adquirían una sonrisa que únicamente podría definirse como macabra. A ojos de Takeda, quien la observaba a lo lejos, por alguna razón, no le sorprendía. Tal vez por ya tener una opinión desfavorable de ella, o porque ya le resultaba cansador el tratar de comprenderla. De cualquier modo, todavía había una colonia que liberar, y no podían permanecer mucho tiempo allí. Si la maniática disfrutaba de estas cosas, bien. No le importaba. Pero tenían que moverse rápido. Las cosas apenas estaban comenzando. Princesa, exclamó Takeda. Atenta al escuchar que la llamaban, Azula ubicó rápidamente a nuestro protagonista, y se le aproximó con tranquilidad. Ese fue un gran espectáculo, afirmó ella, sonriente, superó todas mis expectativas. ¿Y el resto de tu grupo? Shao dijo que trataría de sacar a todos los ciudadanos que pudiera de la ciudad para evacuarlos por si fallamos. Les dije a mis hombres que lo acompañaran. Comprendo, afirmó ella, mientras volvía a ojear sus alrededores. Todavía hay una colonia que liberar, princesa. Sí, tienes razón. Capitán. El nombrado, a tan solo unos cuantos metros, levantó su vista, mostrándose tan choqueado como el resto de las tropas. Organice a los hombres. Aún tenemos que ir a la ciudadela. Ese sí, princesa. Todos, ya escucharon. Muévanse. Será mejor que me sigan, conozco el camino más corto hacia la ciudadela. Por supuesto. Así, sin más, saliendo de su horror y recuperando la compostura, el pequeño ejército de la princesa se halló corriendo en dirección hacia su nuevo destino, con el fin de reunirse con las fuerzas que todavía resistían allí. Mas la ciudadela interior, la última línea de defensa de Yangon, se hallaba ubicada en el centro de la ciudad y había sido construida sobre una elevación de tierra, alzándose de ese modo por encima del resto de la colonia. Por lo que para llegar a ella, había que ascender por una serie de escaleras, repartidas en diferentes puntos. Puede que suene como algo normal y simple, pero a poco de internarse bien en la metrópoli, los maestros fuego que seguían a Takeda se percataron que el lugar era mucho más grande de lo que cualquiera hubiese creído.
Si no fuera por su nuevo guía, nadie ponía en duda el hecho de que se perdería muy fácilmente. De pronto, sin detenerse en su apresurado correr, los oídos de todos lograron percibir claros sonidos de lucha, que se hacían cada vez más fuertes. Confundidos, muchos se miraron entre ellos, al no comprender qué sucedía, ni tampoco de dónde provenía esta anomalía tan inesperada. Pero al llegar finalmente a su destino, todas las dudas que tenían quedaron respondidas y reemplazadas por otras, al contemplar cómo las fuerzas del Reino Tierra combatían a la guarnición de la colonia. Mas no porque se hubieran lanzado en un intento por tomar la ciudadela. En realidad, la lucha ocurría a las afueras de esta. Como si los asediados hubieran abandonado la seguridad de sus puestos, para plantarle cara a sus atacantes. Lo cual no tenía mucho sentido. Haciendo a un lado cualquier incógnita que se le hubiera pasado por la mente, el no maestro cargó en solitario para formar parte de lo que se desarrollaba enfrente suyo. Rápidamente, la princesa lo siguió en su accionar, junto con quienes había guiado hasta allí. Un maestro tierra, algo alejado del resto del conflicto, percibió a Takeda aproximarse. Pero debido a la palpable confusión que lo dominó, al ser consciente de su llegada, y la de todos aquellos que se avecinaban tras él, se quedó paralizado, inmóvil, incapaz de prevenir o siquiera bloquear la patada voladora que recibió directo en la cara. Viendo cómo su primer oponente caía derrotado, en camino a llegar hacia la inconsciencia, Takeda pasó a elegir al siguiente, y prosiguió con su avance. Así, enfrascándose en una nueva lucha, volvió a exponer sus grandes capacidades de combate, venciendo a cada enemigo que le plantaba cara. Sin notar, que desde la distancia, era observado por la analítica mirada de la hija de Ozai. En pocos minutos, gracias a la repentina llegada de los refuerzos enemigos, la moral de las tropas del Reino Tierra decayó y el miedo se apoderó de sus corazones. Aterrados, comenzaron a huir de forma desorganizada, mientras que sus rivales, famélicos por cómo las tornas los favorecían ahora, iniciaban con su persecución. «¡Alto, que nadie se mueva!», comenzó a gritar una figura desconocida, «reagrúpense conmigo. Ahora. Conmigo». La voz lograba resonar en toda el área, y los que conformaban la guarnición de Yangon, la reconocieron al instante, convergiendo en su lugar de origen. El cual, resultó ser un viejo anciano que Takeda no conseguía ubicar. Su vestimenta sobresalía por su sencillez, simpleza, y lo diferente que era con respecto al resto de hombres que parecían verlo como su superior. Utilizando una coraza normal, de un diseño casi idéntico a la de un maestro fuego regular, por encima de una túnica de mangas largas que caía hasta sus tobillos, y un cinturón de tela ordinaria, se podía fácilmente diferenciarlo, ya que las fuerzas de la colonia poseían una apariencia muy distinta. Sus uniformes eran, por mucho, más ligeros que los de cualquier otra fuerza dentro del ejército, apenas si les ofrecían una protección real. Y otro detalle que no pasaba desapercibido era que ninguno poseía algún casco que ocultara sus caras. En cambio, una banda en sus frentes, con el inconfundible símbolo de su país, lograba verse muy claramente. «General Lao», exclamó la princesa, alzando su voz, llamando la atención de todo el mundo. «Princesa, gracias por acudir en nuestra ayuda». Gestionando una reverencia en señal de respeto, no demostró estar sorprendido por la presencia de la joven. Quienes lo rodeaban, por otro lado, se exaltaron y comenzaron a murmurarse entre ellos. «No me lo agradezca. ¿Hay alguna brecha en las murallas exteriores?» «Ninguna, princesa». «Entonces dirija a sus hombres hacia la entrada norte. La recuperaremos y expulsaremos a las fuerzas del Reino Tierra de esta colonia». Por unos segundos, Lao meditó la orden que se le dio. Seguramente no estaba del todo seguro de seguir una estrategia así. Había estado prácticamente resistiendo junto a sus hombres sin ningún apoyo. Una hazaña elogiable, por supuesto. Y ahora que la ayuda había llegado finalmente, le pedían que diera un último esfuerzo. Cualquiera en su lugar, también lo pensaría con cuidado. Finalmente, obedeció sin decir nada, asintiendo en silencio y dirigiéndose hacia donde se le dijo, seguido por cada uno de sus subordinados, más la princesa junto con las tropas que le respondían a ella. ¿Qué hacía un alto general en Yangon? ¿Y por qué se hallaba allí justo el mismo día en que era atacada? Esas cuestiones y muchas otras se acumulaban en Takeda, a medida que rememoraba lo poco que sabía del viejo Lao. Shinu le había hablado de él, de forma muy favorable. Recalcando que él fue el único que saltó en su favor, durante el Consejo de Guerra.
Además, no hay que olvidar que en los preparativos para la campaña de Omasu, solo él donó una cuantiosa cantidad de soldados, aumentando considerablemente el número de efectivos destinados para dicha empresa. Primero el ataque sorpresa de los maestros agua, luego este intento de conquistar Yangon, y ahora, al saber que un alto general, el mismo que había demostrado su apoyo hacia Shinu, casualmente se encontraba en la colonia en el momento exacto en que era sitiada, lo hacía sentir una inquietud que no lograba alejar. Aunque tales eventos no demostraban tener ninguna relación, su intuición le decía que había algo extraño, algo que ignoraba. Como si todas esas situaciones no fueran por simple casualidad. Tras otra corrida por la ciudad, descendiendo por distintas escaleras, y transitando por calles vacías, finalmente la entrada norte pudo verse en la lejanía. Solamente era necesario seguir por otro tramo más, en dirección recta, y las fuerzas de la Nación del Fuego llegarían sin problemas. Aunque, además de vislumbrar su destino, también existía un centenar de enemigos, reagrupados y listos para enfrentarlos. Al parecer, de algún modo su moral logró restaurarse lo suficiente como para tratar de evitar que se les echara de la colonia, y su derrota fuera total. Obviamente, ni un solo maestro fuego dudó en cargar contra ellos. Pero entonces, un evento sin precedentes ocurrió. Al ser de noche, la visibilidad se mostraba muy reducida. A pesar de que existían algunos incendios a lo largo de toda la colonia, no conseguían iluminar la totalidad de la misma, generando que existiera una oscuridad profunda gobernando la mayor parte de Yangon. La única fuente de luz que hacía posible que los maestros tierra fueran capaces de ver a sus enemigos, y no obligar a los de la Nación del Fuego a tener que hacer uso de sus poderes para compensar esa dificultad, era la hermosa luna llena que se alzaba por encima de sus cabezas. Este lejano astro, con su tenue y débil iluminación, era un faro que había facilitado toda la lucha entre ambos bandos. Nadie logró ser consciente de esto, hasta que su color cambió. De ser una esfera azulada y blanca, pasó a ser rojiza, emitiendo una luz del mismo color que lo cubrió absolutamente todo. Sobresaltados y confundidos, no hubo una sola alma en toda la colonia que no mirara hacia la luna para comprobar con sus propios ojos cómo ésta había cambiado de un momento a otro, sin ninguna explicación aparente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la luna había cambiado su color? ¿Qué significaba? Nadie esperaba, o siquiera imaginado que algo así podría ocurrir. Era simplemente una locura que no tenía el más mínimo sentido. Temerosos, presenciar un suceso así de extraordinario, y a la vez aterrador, los distrajo completamente, olvidándose que todavía seguían estando en medio de una batalla. Luego de algunos segundos de inactividad, el sonido de un fuerte estruendo los trajo a todos de regreso a la realidad. Su origen provenía de una figura desconocida, que se había situado al frente de las unidades del Reino Tierra, con grandes grietas esparciéndose por el asfaltado suelo que pisaba con sus descalzos pies. Takeda y Asula, seguían estando a la cabeza de todos sus hombres, pero por detrás de los de Lao. No podían distinguirlo con la suficiente claridad como para identificarlo, o tener una buena visión de su persona. Deseosos por ver quién era este desconocido, y aun sin tener la menor comprensión del porqué el radical cambio de la luna, se dirigieron hacia el frente en busca de tener una mejor vista. A medida que lo hacían, notaron que la seguridad y el fervor que antes transmitían los rostros de los que conformaban la guarnición de la colonia, había cambiado por dos emociones más que palpables en sus rostros: miedo y terror. Cuando llegaron con el anciano militar, se le veía muy preocupado, y muy serio. «General, ordene a sus hombres que avancen ahora», ordenó Asula. Al no obtener ninguna respuesta, volvió a insistir: «Dije que avancen, general, ahora». No lo hizo. Es más, ni siquiera la estaba escuchando. Toda su atención estaba fijada en aquel ser que había salido de entre las tropas enemigas, y seguía estando de pie sin hacer absolutamente nada. Fue allí que Asula se fijó mejor en este personaje que le era completamente desconocido, y al ver lo diferente que era el uniforme que vestía, en comparación con el de los individuos que tenía por detrás, dedujo que indudablemente se trataba de su comandante en jefe, un general. Pero las sombreras con forma de cráneos humanos, la capa desgarrada, las placas de metal superpuesta entre ellas alrededor de sus antebrazos, y parte de su mano, eran detalles que le llamaron mucho la atención. Sus brazos, carentes de cualquier tipo de protección, exceptuando las ya mencionadas, se mostraban expuestos pero muy trabajados. Su exagerada estatura lo hacía ver como si alcanzara los 2 metros, o incluso más.
El ancho de sus hombros, sumándole a lo corpulento que era, lo hacían ver como un verdadero gigante. Y su rostro, visible gracias a la falta de ese sombrero ovalado tan característico dentro de las fuerzas del Reino Tierra, exponía rasgos faciales muy distinguibles. Como la barba recortada que poseía y el largo cabello negro que descendía por su espalda. Y el último detalle destacable de este individuo, que ni la princesa, ni nadie con una buena vista podría ignorar, era el enorme mazo que apoyaba contra su hombro derecho, listo para blandirlo. El color de la empuñadura casi resplandecía en un inconfundible color verde claro, mientras que en los costados del arma, se podía apreciar el símbolo de la nación que representaba, muy bien grabado. Sin duda, una apariencia amenazadora e imponente. Pero eso no podía ser razón suficiente como para infundir un nivel de miedo tan elevado. No tenía lógica que con su sola presencia erradicara un enorme valor en auge, para reemplazarlo con pesadumbre y una sensación de derrota en hombres que estaban dispuestos a seguir combatiendo en pos de lograr la liberación de su hogar. ¿Quién rayos era ese sujeto? Princesa, habló finalmente Lao, todavía sin mirarla, y con el ceño fruncido. Él es el general Quan. Entonces, todo cobró sentido, y la sorpresa de Azula fue total. Su expresión se tornó seria, y cuando el nombrado Quan comenzó a caminar en su dirección, la gran mayoría de los hombres a su alrededor, de forma instintiva, comenzaron a retroceder lentamente. Viene hacia nosotros. Estamos muertos. No podemos ganar. Hay que huir. Los cruceros todavía, y si volvemos a la ciudadela, allí tal vez, es el fin, estamos perdidos. Si nos rendimos puede que, el gigante nunca toma prisioneros. Esos y muchos otros susurros se oían, cada vez más fuerte a medida que el general enemigo seguía con su andar, sin mostrar ninguna prisa. Su voluntad por seguir en la lucha, había sido quebrada. Azula por su parte, permaneció inmóvil, sin emular esa cobardía que se esparcía rápidamente entre las filas del general Lao, y parte de las suyas. No estaba dispuesta a ceder un solo tramo de tierra, pero tampoco le era ajeno las consecuencias de lo que podría suceder, si no elegía bien su próximo movimiento. Teniendo en cuenta el estado de sus tropas, la pérdida del efecto sorpresa que les había dado un prometedor inicio, uno podría creer que la opción de retirarse podría ser una muy buena idea. Aún tenían tiempo para regresar a sus cruceros, junto con toda la guarnición de Yangon, y dirigirse hacia la capital para reportar lo sucedido al Señor del Fuego. La princesa, y todos aquellos bajo su mando, serían vistos como héroes, por el acto de haber salvado a los hombres que resistieron todo lo que pudieron frente al embate de un numeroso enemigo, más los ciudadanos que Shao seguramente ya estaría subiendo en ese momento. No obstante, esa no era la forma de actuar de una princesa. Y mucho menos la de Azula. Como hija de su padre, y heredera al trono, no podía simplemente huir con la cola entre las patas, después de haber llegado tan lejos. Sería una deshonra no solo hacia ella misma, sino también hacia su progenitor, la persona que más admiraba en el mundo. Irse sin más, era una acción impensable para ella. Optó por hacer todo lo contrario. Decidida, mirando a los ojos del formidable enemigo que se le acercaba con tranquilidad e indiferencia, la hija de Osai esbozó una ligera sonrisa. Así que él es el famoso general Quan, decía mientras posicionaba sus manos hacia su espalda, y elevando un poco su mentón, su fama sí que lo precede. Pensé que el título de gigante solo era una exageración. Pero ahora que lo veo con mis propios ojos, creo que es muy apropiado. Me pregunto qué dirán cuando caiga ante mí. Princesa, no lo haga. Le dijo Lao, ahora sí encarándola, y consternado de saber las intenciones de la joven, eso sería demasiado arriesgado. Y si se llega a enterar de quién es usted, por favor, regrese a su barco y váyase de aquí. ¿De qué está hablando, general? Puede que sea fuerte, pero es nada más un hombre, y estamos a tan solo un par de metros de conseguir la victoria. Princesa, escúcheme, Quan es, y de un momento a otro, los oídos de ambos lograron percibir una agitada y pesada respiración muy cercana a ellos. La cual, provenía de alguien que tenía todo el rostro sudoroso, y que se sostenía su propio antebrazo derecho, en lo que parecía ser un esfuerzo por detener un anormal temblor que poco a poco comenzara a dominar la totalidad de la misma extremidad. Mientras que sus ojos, centrados únicamente en el llamado Quan, resplandecían con un profundo odio. Esto sorprendió nuevamente a Azula, ya que la persona en cuestión era nada más y nada menos que el mismo Takeda, situado justo a su lado.
Sin previo aviso, el no maestro corrió disparado contra el general del Reino Tierra, ante la vista de Lao, la princesa, y toda la guarnición de la colonia. «Oye, detente», gritó Azula. Ignorándola a ella, y a cualquier otra cosa, Takeda no descendió su velocidad en su aproximación hacia su nuevo objetivo, su nuevo enemigo. Sus supuestos compatriotas se impresionaron al verlo cargar de frente sin ningún apoyo, a la par que su princesa solamente pudo sentirse aún más confundida de lo que ya estaba, al no entender el porqué de este acto tan osado, e ilógico. Cuando llegó a estar a nada más que unos pocos metros del gigante, optó por lanzarle un contundente puñetazo. Exhaló un sonoro grito, cargado con una reconocible ira, y cuando levantó su brazo para enviarlo directo hacia el rostro del hombre, lo embulló con todas sus fuerzas. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el susodicho lo golpeó con el dorso de su mano izquierda, manteniéndola cerrada. Cayendo a pocos metros de él, Takeda escupió sangre cuando trató de incorporarse. Después alzó su vista, y contempló cómo aquel que lo derribó, proseguía su camino, como si nada hubiera pasado, dejándolo atrás. Enfurecido, apretando sus dientes, volvió a lanzarse contra él, obteniendo como resultado que su cuello fuera atrapado, y que lo levantaran lentamente, hasta que todo su cuerpo quedó suspendido en el aire. Imprudente, la voz que salía de los labios del general Quan, era grave, muy grave. Y en la mirada que le dedicaba a Takeda, mientras lo sostenía de su cuello, no existía ninguna emoción. Queriéndose liberar de su agarre, el joven golpeó el brazo de su opresor en 2 puntos exactos, con la intención de bloquear su ki. Funcionó, y cuando sus pies volvieron a tocar el suelo, no lo dudó, y le dedicó otro puñetazo que sí logró conectar por debajo del mentón. Deseoso de dar inicio a nuevos ataques, trató de abalanzarse sobre él una vez más. Pero su contrincante fue rápido, y aunque había retrocedido algunos pasos gracias al impacto que recibió por parte suya, fue capaz de concebir un recto izquierdazo en su contra, que le fue imposible de evadir debido a la poca distancia entre ambos, viéndose obligado a cubrirse como única defensa posible ante su embate. Mas no sirvió de mucho. Tal era la fuerza que poseía el general Quan, que literalmente lo disparó en dirección hacia donde se ubicaban el resto de sus supuestos soldados, quienes levantaron una pared de piedra, en un esfuerzo por evitar que Takeda cayera sobre ellos. Por desgracia, no fue lo suficientemente dura, y terminó por atravesarla, ocurriendo exactamente lo que habían tratado de evitar. Desorientado, tirado en el suelo, rodeado de muchos otros que se encontraban igual, todo le daba vueltas. Sin embargo, a medida que se ponía de pie, la determinación de seguir con el combate todavía se podían ver en sus ojos, los cuales se fijaban solamente en el inmóvil general Quan, quien lo seguía apreciando con total indiferencia. De nuevo, corrió de frente hacia su enemigo, e intentó darle una patada del tipo tornado. Sin ningún éxito. La misma fue atrapada antes de que pudiera conectar. Teniendo aprisionada su pierna, Takeda fue levantado con una facilidad imposible de creer y estrellado contra el suelo, de espaldas. Luego lo volvieron a alzar, para otra vez estamparlo en la dura superficie de la colonia, solo que boca abajo. Y no fue únicamente una, ni dos, ni tampoco 3 veces que esto se repitió, sino muchas, pero muchas más de las que una persona normal podría resistir. Finalmente, tras algunos minutos de ser usado como si fuera un simple trapo por su contrincante, este lo arrojó a los pies de Azula. En el momento de la caída, la princesa se agachó y buscó asistirlo de inmediato. Le miró el rostro, notó que estaba algo magullado, con muchos raspones, el labio superior de su boca partido, con su nariz rota, y despidiendo una cantidad preocupante de sangre. Puede que eso no parezca ser demasiado grave, pero al escupir nuevamente ese líquido rojo, la posibilidad de que tuviera hemorragias internas cruzó por los pensamientos de la joven. Teniéndolo en ese estado, estuvo a punto de llamar a alguien para que se lo llevara, y fuera atendido por algún médico lo antes posible. Pero antes de hacerlo, Takeda volvió a ponerse de pie. Sus piernas le temblaban, apenas si podía sostenerse por sí mismo, y un dolor muy profundo recorría todo su cuerpo. Y pese a estar en semejante estado, pese a la clara superioridad de su rival, aún así, volvió a dirigirse hacia de forma lenta, emplenado toda la fuerza que aún le quedaba. De pronto, ocurrió otro suceso que nadie esperaba. General Quan, gritó un maestro tierra, que ingresaba del exterior de la ciudad, a través de la entrada norte, tropas enemigas se aproximan por tierra. Es el general Bujin.
tienen su estandarte. Y las tornas volvían a cambiar en favor de la Nación del Fuego. Tales afirmaciones sorprendieron a todos los presentes, generando diferentes emociones en cada uno. Pero en Takeda, nada en lo absoluto. Seguía teniendo esa mirada de muerte fijada en su enemigo, todavía yendo hacia él. Quien por su parte, ya no le prestaba la más mínima atención. Retirada, ordenó Quan, nos vamos de esta asquerosa colonia. Acto seguido, las tropas del Reino Tierra comenzaron a abandonar Yangon, con su líder siguiéndolos. Takeda, al ver todo esto, solo pudo sentir una furia que cada vez lo dominaba aún más. ¿Acaso no lo tomaba en serio? Ni siquiera lo veía como un enemigo. Dispuesto a ir tras él, fue detenido en su accionar por Azula, quien lo agarró de su muñeca, y le dijo: ¿Qué crees que haces? Suéltame, ordenó Takeda de forma tajante. Desde la perspectiva de Azula, resultaba obvio que algo extraño le sucedía. Emitía una intención asesina increíble, una que jamás había visto antes. Y aunque normalmente algo así sería de su agrado, por alguna razón que desconocía, no le gustaba. Y ahora que lo detenía en su deseo por seguir una lucha innecesaria, ni ella misma sabía la razón del porqué. No puedes con él, Takeda la observó casi pasmado, como si le hubiera asestado una herida muy profunda, es demasiado fuerte para ti. Cállate, con la mirada baja, su rostro ya no se podía vislumbrar. Victoreos comenzaron a escucharse, mientras los dos todavía se mantenían en sus posiciones, ajenos a la felicidad que tanto las fuerzas locales de Yangon, y como las que ellos habían traído, exponían ante la aparente victoria que consiguieron. No tengo idea de qué te pasa, pero recuerda que vinimos aquí por la colonia, por tu hogar. Esta maldita colonia, no es mi hogar. Declaró, al tiempo que se liberaba del agarre de Azula de forma brusca, y volvía a perseguir a su enemigo, con las pocas fuerzas que aún le quedaban.